Continuamos con el segundo video correspondiente a la unidad temática de dieléctricos. En este video estudiaremos la deducción de las densidades de carga superficial polarizada y densidad de carga volumétrica polarizada. Como habíamos visto en el anterior video, un dieléctrico de manera genérica no va a presentar un momento dipolar total, pero que si la colocamos dentro de un campo eléctrico externo, este dieléctrico adquiere un estado que se llama el estado polarizado. Eso significa que sus átomos y sus moléculas se constituyen en dipolos eléctricos. Y estos dipolos se van alineando en la dirección del campo eléctrico. Esto da lugar que este medio dieléctrico tenga una densidad de carga volumétrica polarizada, es decir, que dentro del medio dieléctrico tengamos una cantidad de carga por unidad de volumen diferente de cero y también tengamos una densidad de carga superficial polarizada, es decir, que tengamos cargas eléctricas distribuidas en su superficie que sean diferentes de cero, ¿no? Por unidad de superficie, por supuesto. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer la deducción para la fórmula de la densidad de carga superficial polarizada? Entonces, para esto consideramos un medio dieléctrico que es, ¿no? Que tiene un diferencial de área acá, transversal. Esta sección transversal va a tener un área muy pequeñita que la vamos a denotar por diferencial de A. Y aquí pensemos que estos son átomos y moléculas del tipo no polar, es decir, que tengan una simetría esférica para obtener alguna relación. Bien, si este medio dieléctrico sometemos a una polarización, es decir, colocamos dentro de un campo eléctrico constante que está definido en dirección horizontal hacia el lado derecho, entonces estas moléculas se polarizan, es decir, la nube electrónica se va a desplazar una cierta distancia del centro de carga positiva, acá, un D, un delta, que la vamos a llamar, y entonces este átomo estaría polarizado como esta y todos los átomos que están acá. De manera visual podemos ver que si colocamos un campo eléctrico externo al lado derecho, este sistema se polariza también con un P al lado derecho. Eso implica que sobre esta cara aparece una carga superficial negativa, como sobre esta otra cara podemos pensar que se polariza de manera positiva. Entonces queremos cuantificar esta cantidad de carga. ¿Cómo lo hacemos? Bien, acá tenemos que modelar, pensar que como la nube electrónica se desplaza a esta distancia dA, es como pensar que este dieléctrico acá se ha desplazado un volumen, o sea, modelamos, pensamos de esa manera, que aquí voy a tener un volumen que va a ser base igual al dA por la altura, que sería el desplazamiento de la nube electrónica respecto de la carga positiva, ¿no? Entonces, acá este volumen llegaría a ser igual a ρ, este desplazamiento, por este diferencial de A. O sea, modelamos, vemos este fenómeno de esta manera, ¿no? Y la carga de cada átomo es ZE, o sea, la carga negativa que va a salir por cada átomo va a tener el valor de ZE. Y ahora nosotros consideramos este parámetro, que es el número de moléculas por unidad de volumen, o sea, la densidad de moléculas por unidad de volumen, que esto es un parámetro constante y conocido para cada medio dieléctrico, ¿no? Bien, entonces podemos acá pensar que la carga total que sale de esta superficie, que la carga total que va a salir de esta superficie por haber sido polarizada, que la vamos a llamar de Q, va a ser igual a esta densidad de carga. ¿Miren? Esta sería número de átomos, moléculas por unidad de volumen, y que como cada átomo y molécula tiene una carga menos ZE, entonces la densidad de carga llegaría a ser esta densidad de moléculas por la carga de cada molécula.
Si nosotros multiplicamos ahora por este volumen, este pequeño diferencial de volumen que tenemos acá, por dB, lo que nos daría total una carga total que sale de esta superficie, que la estamos llamando dQ. ¿Eh? La clave, en realidad, para obtener esta fórmula, estamos pensando en la fórmula que la densidad de carga volumétrica es dQ sobre dB, donde el dQ va a ser igual a ρ por dB. El dB, o sea, el diferencial de volumen, sería esta área, el área que tendríamos acá, por esta altura, ¿no? Ese sería el dB, área, área por esta altura. ¿Y qué llegaría a ser la densidad? La densidad básicamente es carga por unidad de volumen, pero si yo tengo como dato la densidad de moléculas, o sea, este parámetro me está dando el número de moléculas por unidad de volumen, y si todas las moléculas tienen la misma carga ZE, entonces si yo lo multiplico esto por ZE, me está dando el ρ, la densidad de carga volumétrica. Y de ahí podemos concluir que esta densidad de moléculas por unidad de volumen multiplicado por negativo de ZE, esto me está dando la densidad de carga acá, volumétrica. Y multiplicando por el volumen me da la cantidad de carga total que sale de esta superficie cuando este diferencial de dieléctrico está polarizado. Bien, si ese es el caso, ya es ir jugando un poquito con la ecuación. Miren, carga ZE multiplicado por el desplazamiento, este es el desplazamiento delta. Esto llegaría a ser el momento dipolar de cada molécula. O sea, cada molécula va a tener un momento dipolar de este desplazamiento por ZE. Esa es la definición del momento dipolar. Carga por desplazamiento que vimos en el tema número 1. Entonces, al tener este momento dipolar, entonces acá podemos sustituir y entonces en vez de tener toda esta expresión, podemos decir negativo, mire, el diferencial de Q, la cantidad de carga que salió del diferencial de área va a ser negativo de la densidad de átomos por metro cúbico. En vez de todo esto, sustituimos P y aquí nos queda dA. Ahora, también vimos en el anterior video que esta densidad de átomos, ¿no? O sea, cantidad de átomos por metro cúbico, multiplicado por el momento dipolar de cada átomo, y siendo este un pequeño diferencial de elemento, como esto es extremadamente pequeño, podemos pensar que todos están polarizados de la misma manera. Todos van a tener, todos estos átomos y moléculas tienen el mismo P, de tal manera que habíamos visto, miren, en este tema, que el P es esta densidad por P de cada átomo y molécula. Entonces, eso es lo que usamos acá. Entonces, N por P de cada molécula es el vector de polarización P. De tal manera que la cantidad de carga que salió del diferencial de área podemos escribir negativo en vez de N por P, el vector de polarización P por dA. Pero esto está escrito de manera escalar. Si vemos acá en el gráfico, eh, podemos generalizar. El vector de polarización está apuntando al lado derecho, pero el vector unitario normal n característico a este diferencial de área es n hacia la izquierda. Entonces el n, vector unitario normal n, está formando un ángulo de 180 grados con este vector de polarización P. Entonces, acá, esto escrito de manera vectorial, podemos decir que el dq va a ser el vector de polarización P escalarmente por n por diferencial de A. ¿Por qué motivo? Porque esta ecuación la podemos obtener de aquí. ¿De qué manera? Si aplico la definición del producto escalar, nos dice que la magnitud de P, que sería P, la magnitud de n, que es un vector unitario, 1 por dA, el ángulo que forma P con N, según este gráfico, este es P, este es N, el ángulo que forman son 180 grados. Y el coseno, porque este es un producto escalar, coseno de 180 grados me da menos 1. De tal manera que esta ecuación que le hemos obtenido por un análisis de esta geometría, que era el negativo de P por dA, de manera vectorial la podemos escribir de manera
mucho más compacta como P escalarmente N, vector unitario normal N, por diferencial de A. Ahora, si este dA lo pasamos aquí a dividir, dQ sobre dA es densidad de carga superficial, obteniendo que la densidad de carga superficial polarizada, sigma sub P, va a ser el dQ por este dA. Y si hacemos esto, miren, si esta expresión la dividimos entre dA con dA se nos va, y nos queda que la densidad de carga polarizada, miren, va a ser igual a P escalarmente por N. Y esta sería la densidad de carga superficial polarizada, ¿no? Es decir, entonces cuando tengo este dieléctrico polarizado, o sea, la he sometido dentro de un campo eléctrico, en su superficie, así, en su superficie va a aparecer una densidad de carga superficial, que la estamos llamando polarizada. Y esto se calcula como el vector de polarización P de este medio dieléctrico multiplicado por el vector unitario normal, perpendicular a la superficie. Entonces, en cada punto del dieléctrico vamos a tener una densidad de carga superficial que se encuentra por el producto escalar del P definido en ese punto de la superficie, en el punto de la superficie, multiplicado por el vector unitario perpendicular a esa superficie, ¿no? Y de esa manera se calcula esta densidad de carga superficial polarizada. Bien, ahora pasamos a la densidad de carga volumétrica polarizada. Bien, para poder calcular esta densidad de carga volumétrica polarizada, lo que vamos a utilizar son los conceptos de la densidad de carga superficial polarizada. Entonces, en este caso, consideramos en este pedazo de medio dieléctrico, que esto pueden pensar que es un paralelepípedo, un medio dieléctrico, pero que este dieléctrico ya no está polarizado de manera uniforme, constante, sino en cada punto del medio dieléctrico tenemos definido un P, que puede ir cambiando en magnitud, en dirección, ¿no? De este medio dieléctrico consideramos pequeños diferenciales, cubitos de diferenciales de dieléctrico. Y nos concentramos en este cubito y en el que está a su lado, en el lado derecho, para mí, de este medio dieléctrico. Entonces, como esto es un pequeño diferencial de elemento, acá en el centro podemos pensar que está definido con un vector de polarización P total, ¿no? Que va a ser la misma para todo este medio dieléctrico, para este pequeño diferencial de elemento, porque esto es una cantidad extremadamente pequeña. Pero este otro diferencial de elemento va a tener otro vector de polarización P, pero que va a ser diferente al que tiene este diferencial de elemento. Entonces, lo que hacemos es descomponemos este vector de polarización P en sus componentes X, Y Z y analizamos una de sus componentes. En este caso, si nosotros consideramos este sistema de referencias, eje X, que está saliendo de la pantalla, el eje Y en esta dirección y el eje Z, entonces, este pequeño diferencial de elemento tiene esta longitud que sería dy y un área que sería dz por dx que sale, ¿no? Bien, lo que hacemos es descomponer este vector de polarización en la dirección y la vamos a llamar py de y para referirnos es el momento, el vector de polarización en la dirección de y correspondiente al elemento que está ubicada en la coordenada y más de y. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si nos concentramos en este pequeño diferencial de elemento, entonces esta componente P de Y hace que la carga eléctrica de este diferencial de elemento a través de esta superficie salga de aquí, de este diferencial de elemento que es este, miren, por esta componente, solo en la dirección Y va a salir de esta superficie una cantidad de carga. Esa cantidad que sale, ya vimos que sería básicamente negativo P de A. Esa es la carga que sale de en este caso, de este diferencial de elemento, ¿no? Entonces, acá podemos decir, ¿y cuánto entonces será la carga que
total que ha salido de este diferencial de elemento a través de esta superficie. La voy a llamar Q de Y, que básicamente va a ser el negativo del P de Y de esta componente en la dirección Y de este vector de polarización, multiplicado por el área que tengo acá. Y el área va a ser este de Z y por el de X, que nosotros no la vemos porque está saliendo de la pantalla. Entonces, esta cantidad de carga que sale por acá se cuantifica como el negativo de P de Y del dx de Z, ¿no? De Z y el de X que nosotros no la vemos. Esa sería la cantidad de carga que salió debido a esta polarización. Bien. Es decir, este pequeño diferencial de elemento ha perdido esta cantidad de carga. Pero si nosotros ahora analizamos qué le pasa a este otro diferencial de elemento, entonces como tenemos acá otro vector de polarización, y si la descomponemos en el eje Y, vamos a tener el PY de Y más de Y. Entonces, este diferencial de elemento, por la acción de este vector de polarización BY en su componente PY, va a introducir a este diferencial de elemento otra cantidad de carga que va a estar dada por esta expresión, negativo P de Y, dada por esta expresión. Entonces, la cantidad de carga que entra a este pequeño diferencial de elemento debido a este elemento por acción de este P de Y más de Y, por esta componente, va a ser igual al P, a esta componente, negativo, P de Y más de Y, multiplicado por el área. El área de aquí nuevamente es de Z de X. Es decir, lo que pasa que a este diferencial elemento, este pierde por este P una cierta cantidad de carga, pero gana otra cantidad de carga debido a este otro P. De tal manera que debido a la componente Y del vector de polarización, este diferencial de elemento va a presentar esta cantidad de carga de Q de Y, que va a ser lo que ha entrado de diferencial de Q de Y más de Y, menos lo que ha salido. Esto es lo que ha entrado de diferencial de Q de más de Y, menos lo que ha salido, que sería el diferencial de Q de Y. Si sustituimos estas expresiones acá, esta expresión acá, menos este valor, entonces acá podemos factorizar de X de Z y vamos a tener, si ustedes quieren entender, el P de Y, ¿no? El P de Y evaluado en Y más de Y, menos el P de Y evaluado en Y. Y eso básicamente es el diferencial de P, ¿no? Entonces, haciendo acá las factorizaciones del dx de z y acomodando los signos, esta expresión se puede escribir de esta manera. Negativo, o sea, mantenemos acá el signo menos, que la voy a factorizar, menos, y me va a quedar p de y. Ahí está. P de y más de y en y más de y, menos, acá, como estoy factorizando este, me queda este y menos p de y. Y lo tenemos acá. P de Y. Y aquí está factorizado el de X y de Z, porque aquí tengo de X de Z, de X de Z. Está factorizado. Pero resulta que el P de Y más de Y menos el P de Y, o sea, esta expresión es el diferencial de P. O sea, este diferencial de P de Y va a ser el P evaluado en el punto Y más de Y menos P de Y. Es una cuestión matemática, la definición del diferencial de una función. Y este diferencial, en términos de cálculo, se expresa como la derivada de P de Y respecto de Y por de Y. Esa es la definición del diferencial de una función. Estoy aplicando esa definición para obtener a partir de esta expresión el diferencial de P de Y, que va a ser igual a la derivada de P de Y respecto de Y por diferencial de Y. Que si nosotros ahora reemplazamos esta expresión acá, vamos a encontrar que este diferencial de elemento, o sea, la cantidad de carga total que va a tener este diferencial de elemento, por estar polarizado aquí con P y aquí un P diferente, en la dirección Y, simplemente analizando en la dirección Y, estaría igual a negativo, negativo, en vez de todo esto, derivada de P de Y respecto de Y, por la derivada, miren, por el diferencial de Y,
por dx dz. Pero dx, dy y dz es el diferencial de volumen. Por tanto, este diferencial de q de y va a ser el negativo de la derivada de p de y respecto de y por diferencial de volumen de ese diferencial. Entonces, este de q de y, que es igual al negativo de la derivada de p de y respecto de y por diferencial de b, me está dando la carga total que tiene este pequeño diferencial de elemento por haber cedido esta cantidad de carga a este elemento y este por haber cedido a esta otra cantidad de carga. Eso es en esencia, en la demostración. Ahora, lo mismo, podemos hacer el mismo análisis, miren, porque dado este vector P, lo único que hemos hecho es analizar en la dirección Y. Podemos analizar en la dirección X, acá, lo mismo. En la dirección Z, por ejemplo, mire, esta componente va a hacer que este diferencial de elemento pierda una cierta cantidad de carga, pero por la polarización de este otro elemento, aquí va a ingresar una cantidad de carga. ¿Y cuál va a ser esa cantidad de carga que entra y que es la que sale? Entonces, por simetría, la cantidad, por ejemplo, en la dirección X va a ser negativo de la derivada de P de X. Veamos esto por simetría, derivada de P de X respecto de X. Y acá tenemos el mismo diferencial de elemento, o sea, el mismo diferencial de elemento. Lo mismo ocurre para la dirección Z, es decir, en esta dirección Z, este mismo diferencial de elemento va a tener esta cantidad de carga que va a ser negativa de la derivada de P de Z respecto de Z por el diferencial de volumen. Por tanto, ¿cuánto va a ser la cantidad de carga total que va a tener ese diferencial de elemento? Va a ser la suma de la contribución en la dirección X, en la dirección y en la dirección Z. Porque ahora ya tenemos que sumarla porque el vector de polarización está definido en el espacio X, Y y Z. Y este vector P tiene su componente en X, en Y en Z. Y por tanto, lo único que tenemos que hacer es sumar, ¿no? Esto más esto más esto. Por tanto, la carga total de ese pequeño diferencial de elemento, es decir, de este diferencial de elemento debido al eje Y, al eje Z y al eje X que sale de la pantalla, va a ser igual a esta expresión, la suma del de X, de Y de Z, acá de Z. Eso es igual al negativo de la derivada de P de X respecto de X por diferencial de B, más derivada de P de Y respecto de Y por dB, más la derivada P de Z respecto de Z dB. Si aquí factorizo el dB y paso aquí a dividir al dQ sobre este dB que estoy factorizando acá, me va a dar la densidad de carga volumétrica polarizada. Entonces, esta densidad de carga volumétrica polarizada, definida como la cantidad de carga dQ sobre dB, es igual al negativo de la derivada de P de X respecto de X más el negativo de la derivada de P de Y respecto de Y más el negativo de la derivada de P de Z respecto de Z. Y esto es básicamente la definición de la divergencia. Por cual, nosotros podemos concluir que la densidad de carga volumétrica polarizada va a ser igual al negativo de la divergencia de P, que es la ecuación que nos está dando sobre la densidad de carga volumétrica polarizada en el medio dieléctrico, ¿no? Bien, entonces, con esta ecuación, lo que nosotros estamos diciendo que dentro del medio dieléctrico podemos calcular, acá dentro del medio dieléctrico, la densidad de carga volumétrica polarizada se calcula como el negativo de la divergencia de P. Pero acá en la superficie del conductor, perdón, del medio dieléctrico, es el producto vectorial de P escalarmente por el vector unitario N, perpendicular a la superficie, ¿no? Bien, con lo cual hemos terminado este segundo video que nos habla de la deducción de la densidad de carga superficial polarizada y la densidad de carga volumétrica polarizada.